Nostradamus dejó escrito un secreto sobre México que el mundo está ignorando por completo y lo que he descubierto tras analizar sus textos me ha dejado profundamente impactado. Nos encontramos transitando este año 2026 y existen tres revelaciones sumamente específicas que señalan directamente a este momento, a este territorio y a todos los que habitamos en él. La primera de estas visiones describe una tierra que se sacude violentamente justo donde el águila decide posarse. La segunda hace referencia a un mandatario que surge desde el norte para alterar irreversiblemente el rumbo de las tierras del sur. La tercera es, sin duda, la que más me ha empujado a investigar sin descanso, pues no se limita a hablar de eventos externos o desastres naturales, sino que describe una mutación de la conciencia colectiva, un despertar que ya ha dado sus primeros pasos y que en este ciclo de 2026 alcanzará un umbral crítico capaz de definir el futuro de toda una generación. Antes de profundizar en estos secretos, si sientes que este mensaje conecta con tu búsqueda interna y percibes que hay fuerzas mayores operando en este tiempo de cambios, te invito a que le des un me gusta a este video y te suscribas al canal de Psicomisterio. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir difundiendo este tipo de investigaciones y llegar a más personas que, al igual que tú, están intentando encontrar claridad en medio de la confusión global. Ahora, entremos de lleno en lo que el vidente francés realmente quiso transmitirnos. Ya es un hecho que Donald Trump ha retomado las riendas del poder, pero lo que resulta verdaderamente perturbador es cómo Nostradamus, hace casi 5 siglos, pudo detallar la influencia de este hombre de cabellera clara sobre el territorio del águila ancestral con una exactitud que desafía cualquier lógica. A lo largo de este espacio, voy a desglosar para ti cada frase y cada símbolo de estas profecías. México no aparece en estos textos como un país más en el mapa, sino como un epicentro vibracional único, un punto de colisión donde la sabiduría de los antiguos se encuentra con el desorden de la modernidad. Este 2026 no es un simple número en nuestro calendario, es el cierre de ciclos cósmicos, la apertura de portales energéticos y el momento de tomar decisiones que determinarán si avanzamos hacia una nueva etapa evolutiva o si permitimos que la sociedad retroceda. Generalmente mantengo una postura escéptica ante las predicciones sin fundamento, pero cuando los patrones históricos se repiten con tal insistencia, cuando los símbolos antiguos encajan con los titulares de prensa actuales y los eventos astronómicos se alinean con lo escrito hace cientos de años, ignorarlos se vuelve una negligencia. En los próximos minutos voy a presentarte las 3 profecías detalladas que Nostradamus reservó para México en este año 2026. Te mostraré los vínculos ocultos que otros análisis están pasando por alto y te explicaré qué relevancia tiene todo esto para tu bienestar personal, para tu núcleo familiar y para la búsqueda espiritual en la que te encuentras. No estamos aquí solo para observar lo que ocurre, sino para prepararnos con conciencia, para entender nuestro papel en este engranaje histórico y despertar a una comprensión superior de la realidad. Es fundamental comprender que Nostradamus no se expresaba de manera lineal o descriptiva. Su método consistía en el uso de figuras retóricas, arquetipos y metáforas que solo adquieren su verdadero significado cuando los hechos se manifiestan en la realidad física. Es como si hubiera depositado el futuro en una caja de seguridad cuyo código solo puede ser entregado por el paso del tiempo. El emblema del águila es una constante en sus versos cuando se refiere a las tierras del continente americano. En su famosa cuarteta número 65, menciona específicamente que en el sitio donde el ave antigua descansa sobre la planta espinosa, la tierra experimentará un gran movimiento y la gente saldrá de su letargo. Esta imagen es una referencia ineludible al escudo nacional mexicano, donde el águila devora a la serpiente sobre un nopal. No hay margen para la casualidad en esta descripción. Pero la visión va mucho más allá. El texto prosigue indicando que cuando la luz solar se vea disminuida en la jornada más extensa, los descendientes de la semilla del maíz recuperarán su verdadera memoria. Diversos analistas han relacionado esta frase con los fenómenos celestes que estamos viviendo en este 2026. Contamos con un eclipse solar que se manifiesta sobre territorio mexicano este año, y aunque las fechas pueden variar en su interpretación simbólica, el concepto del sol oscurecido en pleno día es una imagen literal y poderosa. Además, la mención a los hijos del maíz es una conexión directa con las raíces más profundas de Mesoamérica. Para los mayas y los mexicas, el maíz no era solo un alimento, era la sustancia misma de la creación humana. Nostradamus, conocedor de las tradiciones místicas del mundo, utilizó este término para señalar a un grupo humano específico que posee una herencia espiritual latente. La segunda gran profecía es todavía más inquietante por su cercanía política.
La Cuarteta 97 hace alusión a un gobernante del Imperio Septentrional que extenderá su dominio con firmeza, haciendo que la línea divisoria se convierta en un cauce de lágrimas, finalmente, de transmutación. En un primer análisis, esto nos remite de inmediato a las políticas migratorias, a la construcción de muros y a la figura de Trump y su enfoque hacia México. Sin embargo, al observar la palabra transmutación al final del verso, entendemos que el mensaje no es de aniquilación. No se nos habla de una derrota definitiva, sino de un proceso de cambio forzado. La frontera entre México y Estados Unidos no es solamente una demarcación política, es una zona de fricción energética donde dos visiones del mundo chocan de manera constante. Según las advertencias de Nostradamus, el año 2026 es el momento en que esta tensión llega a su punto más alto, convirtiéndose en el motor de una transformación interna para el pueblo mexicano. Esto significa que la presión externa, por más dolorosa que resulte, servirá para desarticular las estructuras de corrupción y dependencia que han frenado el desarrollo del país. Es el momento en que la sociedad recuperará su honor, su voz y su soberanía real, no por concesión externa, sino por una necesidad vital de supervivencia y dignidad. Lo que antes estaba oculto bajo la alfombra de la política tradicional ahora saldrá a la superficie, obligando a una purificación del sistema. Lo que realmente ha sacudido mis cimientos como investigador es la tercera profecía, la más enigmática de todas. Esta información no proviene de las centurias clásicas, sino de un manuscrito que fue hallado en 1994 en una biblioteca de Lyon, Francia, y que ha sido objeto de estudio por su relación con el destino de América. En este texto perdido se lee que cuando el jaguar despierte en el dominio del águila, los monumentos de piedra volverán a emitir su mensaje y la sabiduría que se creía olvidada retornará a través de las experiencias oníricas de aquellos que han sido llamados. El jaguar, entidad sagrada para las culturas prehispánicas, simboliza el poder que habita en la oscuridad, la capacidad de ver lo que otros ignoran y la fuerza de la tierra misma. México posee una red de más de 40.000 estructuras antiguas registradas, y lo que Nostradamus sugiere es que estas construcciones no son solo reliquias del pasado, sino dispositivos que vuelven a activarse en este ciclo energético de 2026. El hecho de que el conocimiento regrese a través de los sueños es algo que estamos observando hoy con una frecuencia asombrosa. Cada vez son más las personas que en México y en toda la región reportan visiones coherentes, despertares espirituales espontáneos y una conexión renovada con la sabiduría de sus ancestros. Es como si el inconsciente colectivo estuviera siendo bombardeado por una frecuencia que nos empuja a recordar quiénes somos realmente. Todo este entramado de señales converge en este preciso año. Hablemos ahora sin filtros sobre la figura de Donald Trump. Más allá de las simpatías o antipatías personales, su presencia en este escenario profético es insoslayable. Nostradamus describió a un hombre de cabellos dorados que lideraría la nación más poderosa del mundo, sembrando la discordia para, paradójicamente, generar un cambio profundo. Desde su regreso a la presidencia en 2025, sus decisiones han generado un terremoto diplomático que coincide punto por punto con lo previsto. Las nuevas normativas de migración, las presiones económicas y la tensión en la frontera son el catalizador que Nostradamus previó. Pero atención a este detalle, el vidente nunca vaticinó que este líder sería el fin de México. Por el contrario, señaló que su hostilidad sería el fuego necesario para que México mirara hacia su propio interior. México está siendo obligado a romper su dependencia, a cuestionar su modelo económico y a buscar refugio en su propia identidad. Esto es alquimia en su estado más puro. El fuego no quema al oro, solo elimina las impurezas. El país está atravesando ese proceso de purificación nacional. Hay un dato temporal que otorga a este 2026 un peso histórico masivo. Se cumplen exactamente 500 años de periodos clave en la consolidación de la conquista. Los ciclos de 500 años son unidades de medida fundamentales en las tradiciones esotéricas y en los calendarios antiguos de América. Representan el cierre de un gran capítulo y el inicio de una era totalmente nueva. Los sabios mayas y mexicas hablaban de estos grandes retornos, y Nostradamus, que estudió las corrientes ocultistas de diversas culturas, alineó sus visiones con estos ciclos cósmicos. Si volvemos a la mención del hierro en la mano del líder del norte, debemos recordar que en la tradición alquímica el hierro es el metal de la voluntad, de la fuerza que corta lo que ya no tiene vida. Trump no es el protagonista de esta historia, sino el instrumento de una transformación que México necesita realizar por sí mismo. La soberanía espiritual es el requisito previo para la soberanía material.
Durante décadas, la identidad nacional se vio diluida por influencias externas y en este 2026, la presión política se convierte en el mecanismo que obliga a recuperar la esencia propia. Existe otro elemento técnico que no podemos dejar de lado. En este comienzo de 2026, justo cuando el actual gobierno estadounidense cumple su primer año de regreso, el planeta Plutón se establece de forma definitiva en el signo de Acuario. En la astrología mundial, esto representa la demolición de las viejas estructuras jerárquicas y el ascenso del poder colectivo y social. Esta energía impacta de manera directa en la Carta Astral de México, activando puntos que no se tocaban desde la época de la independencia. No es necesario ser un creyente de la astrología para observar cómo los arquetipos de Nostradamus, las alineaciones planetarias y los eventos sociales están cantando la misma canción. Pero existe una cuarta revelación que suele pasarse por alto y que tiene que ver con la naturaleza física del territorio. Nostradamus fue muy específico sobre los movimientos geológicos. México se asienta sobre una de las zonas de mayor actividad en el mundo. Cuando él escribió que la Tierra temblaría, no se refería únicamente a un sismo destructivo de edificios, sino a una sacudida que altera la percepción. En este 2026, diversos especialistas en geología han notado un incremento en la actividad del cinturón de fuego. Sin embargo, en la cosmovisión antigua, los temblores eran los movimientos de la deidad de la tierra buscando despertar a sus hijos. Cuando el suelo se mueve, todas las falsas certezas se desmoronan, y en ese vacío es donde puede nacer una nueva forma de habitar el mundo. Nostradamus comprendía esta interacción entre la materia y el espíritu. Un sismo es una metáfora de la transformación de la conciencia. Hemos visto cómo en tragedias pasadas, como la de 1985, el pueblo mexicano demostró una solidaridad que trascendió cualquier estructura gubernamental. Esa fuerza, esa capacidad de unión ante la crisis, es lo que las profecías señalan como el verdadero despertar. En 2026, los eventos geológicos podrían ser el detonante de una nueva forma de organización social basada en el apoyo mutuo y no en la competencia impuesta por el sistema. La ciencia moderna está empezando a validar lo que los videntes intuían. Se ha comprobado que antes de grandes movimientos telúricos, se producen alteraciones en el campo electromagnético que afectan directamente a la psicología humana, aumentando la sensibilidad, la lucidez de los sueños y las capacidades intuitivas. Esto coincide plenamente con la descripción de Nostradamus sobre el retorno del conocimiento a través de los sueños. México es un receptor natural de estas influencias debido a su composición geológica y a la ubicación estratégica de sus centros ceremoniales. Sitios como Teotihuacán o Chichén Itzá no fueron construidos al azar, están situados en puntos de alta carga magnética que facilitan la conexión con estados superiores de conciencia. En este 2026, estas zonas arqueológicas están funcionando como amplificadores. Muchas personas están sintiendo un llamado irresistible a visitar estos lugares, no por curiosidad histórica, sino por una necesidad de sintonizar su propia energía con la frecuencia de la Tierra. Nostradamus sabía que estos espacios sagrados volverían a tener relevancia cuando la humanidad se encontrara en una encrucijada. La sabiduría prehispánica no fue borrada, solo quedó resguardada en la memoria de las piedras y en el ADN de quienes habitan este suelo. El 2026 es el año en que esa biblioteca viviente comienza a ser consultada nuevamente. Nada de lo que te estoy contando tendría sentido si no habláramos de tu papel individual en todo este proceso. Nostradamus utilizó el término de los elegidos, pero lejos de ser una distinción elitista, se refiere a aquellos que tienen la disposición de abrir los ojos. Si este mensaje ha llegado a ti hoy es porque existe una resonancia interna con esta información. Tu presencia aquí no es un evento fortuito, es una respuesta a esa intuición que te dice que el mundo que conocemos está cambiando a una velocidad sin precedentes. Ese sentimiento de que algo mayor está por ocurrir es tu propia alma reconociendo el momento histórico que elegiste vivir. Las profecías no tratan solo sobre naciones y presidentes, tratan sobre el despertar de cada ser humano. La transformación de México en 2026 se construye a partir de millones de pequeñas decisiones individuales. Cada vez que decides actuar desde la conciencia en lugar del miedo, estás contribuyendo a esa masa crítica que Nostradamus previó. En la ciencia se habla de la resonancia mórfica. Cuando un grupo suficiente de individuos adopta una nueva frecuencia de pensamiento, esa frecuencia se vuelve accesible para el resto de la especie de forma automática. México se encuentra en el umbral de uno de esos saltos cuánticos de conciencia. Debemos ser conscientes de que este despertar conlleva sus propios retos.
A medida que te vuelves más consciente, la resistencia del entorno puede aumentar. Es posible que te sientas incomprendido por tu círculo cercano o que la sociedad intente etiquetar tu búsqueda como algo fuera de la realidad. Pero esa resistencia es la señal de que estás rompiendo con el molde establecido. Lo que realmente pone en riesgo a las estructuras de control no es la protesta externa, sino la libertad interna de las personas. Alguien que no puede ser manipulado por el miedo es alguien que ha recuperado su soberanía personal. En este 2026, muchas personas llegarán al punto de no retorno en su camino espiritual. Las visiones de Nostradamus funcionan como una alarma para que dejes de postergar tu propio crecimiento. Si sientes una insatisfacción profunda con el estilo de vida convencional, no es porque algo esté fallando en ti, sino porque tu esencia está demandando una verdad más alta. México será el escenario donde este conflicto entre lo viejo y lo nuevo se manifieste con mayor claridad. Los movimientos externos serán el reflejo de tus movimientos internos. No se puede transformar una nación si primero no transformamos nuestra propia percepción de la existencia. Hay una quinta capa en esta investigación que nos habla de un renacimiento espiritual sin precedentes. Nostradamus mencionó en una de sus visiones menos difundidas que cuando el quinto sol se encuentre en su punto más alto, los custodios de la tradición emergerán para enseñar de nuevo. Esta es una referencia ineludible a la cosmogonía azteca, que sitúa nuestra era bajo el dominio del quinto sol, un tiempo destinado a la purificación y el cambio de ciclo. En este 2026, estamos viendo un resurgimiento masivo del interés por las prácticas ancestrales. El auge de los círculos de medicina tradicional, las ceremonias de cacao y el estudio de la lengua y la filosofía náhuatl o maya no son simples modas. Es un proceso de recuperación de la identidad espiritual que fue reprimida durante siglos. Los verdaderos guardianes del conocimiento, aquellos que mantuvieron vivas las llamas de la tradición en la clandestinidad, ahora sienten que el campo es fértil para compartir sus enseñanzas. Este conocimiento no se transmite mediante dogmas rígidos, sino a través de la experiencia directa con los elementos de la naturaleza y el silencio interno. México posee una ventaja espiritual sobre otras naciones que han perdido su conexión con la tierra. Esa línea de sabiduría nunca se cortó del todo. Hoy, los jóvenes que se sentían alienados por el consumo encuentran un propósito profundo en la protección de los sitios sagrados y en el estudio de las leyes naturales. Esto es lo que Nostradamus visualizó, una nación que recupera sus llaves antiguas para abrir las puertas del futuro. Un pueblo que está espiritualmente empoderado no puede ser gobernado mediante el engaño. Por eso, el despertar de 2026 es tan temido por quienes desean mantener el statu quo. Sin embargo, debo entregarte una advertencia seria sobre lo que está por venir. Nostradamus describió una bifurcación en el camino del pueblo del águila. Escribió que ante ellos se abrirían dos senderos, uno que conduce a la recuperación de la grandeza y otro que lleva al olvido total. La elección no es colectiva, sino individual. El 2026 nos coloca ante el espejo de nuestra propia responsabilidad. El primer sendero es el de la valentía, el de vivir con autenticidad y asumir el costo de ser fiel a uno mismo. Requiere que abandones las zonas de confort y que dejes de esperar que otros solucionen tu vida. Es un camino exigente, pero es el único que conduce a la libertad real. El segundo sendero es el de la distracción infinita. Es el camino de aquellos que prefieren seguir anestesiados por el entretenimiento vacío, por la queja constante sin acción y por la entrega de su poder personal a figuras externas. Es una opción más sencilla en el corto plazo, pero conduce a una existencia sin significado. Nostradamus vio que en este 2026 la diferencia entre estos dos grupos de personas se volvería abismal. Quienes elijan la conciencia comenzarán a experimentar una realidad distinta, llena de propósito y conexiones genuinas. Quienes elijan el olvido se verán arrastrados por el colapso de un sistema que ya no tiene nada que ofrecerles. No es posible transitar por ambos caminos al mismo tiempo. Cada día, cada hora y cada decisión que tomas te está inclinando hacia un lado o hacia el otro. Si pasas tu tiempo alimentando el miedo a través de las noticias o perdiéndote en la vacuidad de las redes sociales, estás eligiendo el camino del olvido. Si dedicas tiempo a tu práctica personal, al servicio a los demás y al estudio de la verdad, estás construyendo el camino del despertar. El 2026 solo va a amplificar los resultados de tus siembras previas. Esto no es un mensaje para generar temor, sino para activar tu voluntad. Las profecías no son sentencias inamovibles, son mapas de probabilidades. México tiene ante sí un destino luminoso,
pero ese destino solo se manifestará si suficientes personas deciden encender su propia luz. No esperes a que las condiciones externas sean ideales. No esperes a tener la aprobación de los demás. El momento de actuar es ahora, porque el tiempo de la profecía ya está sobre nosotros. Para que este conocimiento se convierta en algo útil en tu vida práctica durante este 2026, es necesario que tomes medidas concretas. En primer lugar, debes aprender a filtrar el ruido informativo. La saturación de datos y la propaganda política están diseñadas para mantener tu sistema nervioso en un estado de alerta constante, lo que impide la reflexión profunda. Limita tu exposición a contenidos tóxicos y prioriza el contacto con la naturaleza y el silencio. El silencio no es la ausencia de sonido, es la presencia de la claridad. En segundo lugar, es vital que establezcas una disciplina diaria de conexión interna. No importa el nombre que le des a esta práctica, ya sea meditación, oración, respiración consciente o simplemente caminar en presencia total. Lo que importa es la regularidad. En este 2026, tu paz interna será tu mayor activo. En tercer lugar, busca la cercanía de personas que compartan esta visión de crecimiento. El camino del despertar puede sentirse solitario si intentas recorrerlo rodeado de personas que solo hablan de problemas y juicios. Encuentra a tu grupo de apoyo, a esas almas que te impulsan a ser la mejor versión de ti mismo. En cuarto lugar, honra tus raíces. No importa cuál sea tu origen biológico, al estar en contacto con la tierra mexicana estás recibiendo su influencia. Aprende de su historia, respeta sus tradiciones y trata de comprender la filosofía de quienes estuvieron aquí antes que nosotros. Hay una fuerza inmensa en el reconocimiento de lo ancestral. En quinto lugar, convierte tu espiritualidad en acción. Un despertar que no se traduce en bondad, en ética y en ayuda constructiva al entorno no es un despertar real, es solo un escape mental. Sé el cambio que quieres ver en tu país. Recordemos que no estás aquí por un error del destino. Tu presencia en este 2026 es parte de un plan mayor que Nostradamus pudo vislumbrar desde su estudio en el siglo XVI. Él vio el potencial de este tiempo, vio el brillo de las almas que se negarían a ser doblegadas por el materialismo y vio el renacimiento de una nación que tiene mucho que enseñar al resto del mundo. Eres un puente entre dos eras, un testigo y a la vez un creador de la nueva realidad que está emergiendo. La transformación de México en 2026 es el catalizador de algo mucho más grande a escala global. Lo que ocurra aquí resonará en todo el continente y más allá. Por eso es tan importante que mantengas la esperanza y la firmeza. Los desafíos que enfrentamos no son el fin, sino los dolores de parto de una nueva forma de ser humanos. Las estrellas están alineadas, la Tierra está dando sus señales y las antiguas palabras de Nostradamus están cobrando vida frente a nuestros ojos. Si este análisis ha resonado contigo y sientes que ha aportado una pieza importante al rompecabezas de tu vida en este 2026, te agradezco profundamente que lo compartas con personas que también estén en esta búsqueda de respuestas. No olvides darle un me gusta al video para que el algoritmo nos permita seguir llegando a más rincones del mundo y, por supuesto, suscríbete a Psicomisterio para que no te pierdas ninguna de nuestras próximas investigaciones sobre los grandes enigmas que definen nuestro presente. El tiempo de las dudas ha terminado. El tiempo de la preparación consciente ha comenzado. México está despertando, tú estás despertando y el futuro es una página en blanco que estamos escribiendo con cada uno de nuestros pensamientos y acciones. Confía en tu intuición, honra tu proceso y camina con la frente en alto, pues eres parte de una profecía que finalmente se está cumpliendo. El jaguar ha despertado, el águila está lista para emprender un nuevo vuelo y tú eres el protagonista de este momento sagrado.